La búsqueda se extendió a un complejo sistema de pasajes subterráneos, muchos bloqueados con escombros. En uno de estos pasajes, los oficiales encontraron una bolsa que contenía artículos personales de Andrew Rand. A estas alturas, el hombre había sido despedido de su trabajo como vigilante y pasó nuevamente a vivir como indigente. Cerca del bolso también se encontraron los restos de Jennifer Swigert, quien había sido ultrajada y sofocada con cordones. Staten Island se convirtió en el escenario de una cacería humana que tenía como objetivo a un solo hombre, Andrew Rand. Lo encontraron vagando por una calle y rápidamente procedieron a su captura y llevarlo ante la estación de policía, lugar donde fue abordado por una multitud de personas enfurecidas que pretendían lincharlo de una vez por todas. Durante un extenso interrogatorio, Rand enfrentó estas nuevas acusaciones y los antecedentes de su reclusión en 1969 como sospechoso por quitarle su inocencia a una joven, pero negó su participación en el crimen hasta el cansancio, y aunque admitió haber dibujado los garabatos en las paredes de los túneles, negaba ser Cropsey. Sin embargo, tras varias horas de presión constante, Rand se quebró y empezó a relatar una historia extraña, por decirlo menos. Aseguraba que Cropsey era un exinterno del Seaview Hospital, un sujeto que vivía oculto en los túneles y que había conocido 15 años antes. De hecho, relató que mientras era paciente del hospital, Cropsey sufrió un terrible accidente que le desfiguró el rostro. Rand dijo que solía llevar comida a este hombre, pues sentía pena por él, aunque sospechaba que él era el responsable de las desapariciones, pero que nunca llegó a denunciarlo, pues temía que nadie creyera la historia. Todos los túneles fueron revisados y se encontraron múltiples cámaras ocultas, algunas con objetos supuestamente extraídos de las ruinas del Seaview Hospital y de la escuela Willowbrook. Las paredes de una de estas cámaras fueron cubiertas en su totalidad con bandejas metálicas. En otro recinto, múltiples cadenas fueron clavadas sobre las paredes y un colchón en el cual presentaba toda clase de dibujos obscenos. Sin embargo, no había rastro de otra persona viviendo ahí, como lo había asegurado Rand. Algunos acusaban a Rand de hacer rituales satánicos con dichos niños, ya que Staten Island se reconoce como la zona de mayor actividad de grupos satánicos en todos los Estados Unidos, y del cual fue llamado Satan Island. Algunos investigadores acusan a la policía de poner a Andrew Rand como chivo expiatorio de lo que es una gigantesca red de encuentros satánicos que incluyen abuso de menores, ofrendas de sangre y sacrificios humanos, aunque esto nunca ha sido confirmado. Pese todo a esto, la fiscalía sabía perfectamente que las acusaciones contra Rand no eran lo suficientemente sólidas, por eso optaron por acusarlo solo del asesinato de Jennifer Swigert. Durante el juicio, la defensa de Rand llegó a declarar que un personaje apodado Cropsey se encontraba suelto en Staten Island y que este era el único responsable del crimen. Es más, la defensa ordenó que se hiciera un retrato hablado de Cropsey, siguiendo la descripción de Rand, y aquel dibujo recorrió prácticamente todo el país. Cropsey fue descrito como un hombre de aproximadamente 2 metros de altura, de piel pálida, completamente calvo y con el rostro desfigurado por cicatrices de quemaduras. Presentaba problemas del habla y arrastraba un pie cuando se desplazaba. Según Rand, tenía un odio irracional por los niños, pues cuando era pequeño se burlaban de su forma de hablar y no tenía remordimiento alguno en quitarles la vida, cosa que hacía con sus propias manos al estrangularlos, para después sepultarlos en cuevas del bosque Greenbelt. Tras varias sesiones en el polígrafo, Rand obtuvo resultados no conclusivos. El peritaje en el cadáver de la pequeña Swigert no encontró evidencia que vinculara al sospechoso. De hecho, Rand aceptó someterse a una hipnosis y, según los investigadores durante el trance, proporcionó detalles de sus conversaciones con Cropsey. Algunos señalaron que este supuesto maniático era una personalidad fabricada por Rand y que el abogado buscaba que lo declararan demente. El juicio llegó a su fin en el año de 1988. Andrew Rand recibió una condena de 25 años en prisión, acusado de secuestro en primer grado. El jurado no pudo determinar su participación en el homicidio de Jennifer Swigert. En reclusión, Rand se volvió un prisionero ejemplar que juraba inocencia y solicitaba la anulación de su sentencia por falta de pruebas.
Cada una de sus solicitudes terminó rechazada. 4 años después que se convirtiera en un candidato a libertad condicional, la fiscalía lo acusó por el homicidio de Holly Ann Hughes, la pequeña que había desaparecido 23 años antes, pero se presentó nueva evidencia y el jurado terminó convencido de que tenían al culpable. Lo sentenciaron nuevamente a 25 años más en prisión y solamente podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2037. Con el tiempo, la leyenda urbana de un hombre que vivía en Willowbrook y que capturaba niños creció hasta convertirse en la leyenda de Cropsey. Pero la historia de Cropsey no es más que otra forma de contar las actividades de Anne Rand. El personaje de Cropsey fue inspirado en varias películas, las más conocidas, The Burning, Mad Men y Sleepaway Camp. En el año 2009 se filmó una película documental con el mismo nombre de Cropsey, el que relata la historia de cómo la leyenda urbana se fundió con la más cruenta realidad que se vivió a finales de los años 70. En la propia página del documental viene mucha información sobre la leyenda. Por lo tanto, las desapariciones de Hank Gaforio, Alice Pereira y Taya Hicks Jackson siguen sin resolverse. Aunque Rand es el principal sospechoso, jamás encontraron pruebas para poder vincularlo con estos crímenes. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún relato. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.